Bienvenidos a un nuevo episodio de Principios Samurai. Mi nombre es Rafa García y hoy tengo como invitado a Miguel Espín, que es experto en biomecánica, tanto de la marcha, de la carrera y del ciclismo, y además es muy bueno en deportes de resistencia. Bienvenido, Miguel. Gracias, Rafa. A ti, la verdad, por tu tiempo y por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Bueno, pues para quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién es Miguel Espín y qué trayectoria tiene tanto profesionalmente como personalmente en todos estos deportes. Bueno, soy Miguel Espín, biomecánico y entrenador personal en Belu Biomecánica y he practicado deportes de resistencia durante 10 años aproximadamente. He competido muchísimo en ciclismo de montaña, en mountain bike, he corrido algo de trail, no tanto como bici, y bueno, pues derivado de mis pasiones por el deporte de resistencia y el movimiento en general, decidí montar mi negocio y dedicarme a cuidar de otros deportistas y de otras personas que quieren mejorar su rendimiento o simplemente entrenar y moverse bien. Y bueno, pues eso, así resumidamente, así sería. La verdad que Miguel es bastante humilde, pero yo siempre digo que él es un ciclista de los buenos y la verdad que me gustaría que lo vierais bajar por una montaña, porque nosotros lo hemos flipado cuando lo hemos visto hacer descensos, pues con qué facilidad y con qué velocidad baja la montaña. Bueno, eso viene un poco también de la práctica. Tuve la suerte de criarme en un entorno que me lo puso a favor. Siempre desde muy pequeño siempre he estado en el campo jugando y digamos que yo también he tenido una cierta facilidad para moverme por la montaña. Siempre me ha tirado en la naturaleza, he podido practicar ciclismo de carretera, correr por asfalto y nunca lo he hecho porque, bueno, he dado algunas pinceladas, pero siempre me he enfocado en la montaña, tanto en bici como correr, y es lo que disfruto, es lo que me gusta y dedicación, horas y siempre la intención de querer mejorar, siempre de ver qué detalles se pueden. Me gusta ser detallista con todos los aspectos, el descanso, la alimentación y un poco por ahí. Sí, señor. Y si tuvieras que explicar de forma muy sencilla qué es la biomecánica, ¿cómo lo harías? Bueno, la biomecánica es una ciencia que aplica las fuerzas al movimiento, así resumido, y es una herramienta que debería de usar cualquier profesional de la salud, porque analizar el movimiento nos va a dar mucha información sobre cualquier deseo del deportista, tanto sea como el querer mejorar un rendimiento, una molestia. Grabamos, analizamos y vemos qué puede estar pasando y qué queremos conseguir y qué podemos mejorar. Siempre Miguel Montero, por ejemplo, es uno de los que fomenta mucho grábate entrenando, porque ahí tú puedes ver y puedes analizar si hay algo que desde tu percepción estás haciendo algo natural y desde fuera se ve otra cosa. Y un análisis biomecánico yo me centro mucho en ver cómo se mueve la persona y qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué se puede hacer para llegar a conseguir los resultados, ya sea una molestia, el deseo del deportista. Para mejorar tanto la salud como el rendimiento, me imagino. Siempre la salud delante. Sí. Buena decisión, la verdad. Sí. Y luego, por ejemplo, Miguel, pasándonos un poco más a la práctica, yo me veo de hace unos años andando, yo caminaba bastante mal, la verdad. Yo caminaba como si fuera un pistolero, con los pies hacia afuera, y la verdad que me hubiera gustado tener este podcast súper sencillo en el que me dijeran cómo se caminaría de forma correcta. Si nos puedes dar unos pequeños consejos de cómo sería la forma perfecta, por así decirlo. Entiendo que cada uno también tiene su forma de caminar, tiene su idiosincrasia, ¿no? Y cada uno camina de una forma. Pero ¿cuál sería el objetivo perfecto a la hora de buscar esa caminata perfecta? Pues te lo digo en 3 pasos. Genial. ¿Vale? Es verdad que si miras a 10 personas caminar, probablemente ninguna camine igual, pero si tuviese que decirte 3 puntos clave para tener una marcha eficiente de salud,
Pues sería un poco el caminar no dando un paso muy largo, vamos a empezar desde los pies hacia la cabeza, por ejemplo, Genial. no dando un paso muy largo, ¿vale? Porque a esa velocidad no necesitas alejarte mucho de tu centro. Digamos que haya una fluidez de giro con la columna, con la cadera, que no sea un andar rígido, porque muchas personas van como muy tensas. Que parece un robot, ¿no? Exacto, entonces el caminar tiene que ser algo fluido, natural, que no hayan tensiones, que pueda haber una respiración natural. Entonces, pues digamos que los pies, no dar un paso muy largo, si me voy por las ramas me lo dices. Vale. No dar un paso muy largo, la mirada de frente y una rotación del tronco un poco avanzado. Eso sería un poco la base. Muy resumido, otro me verá por ahí y me dirá, ah, te has dejado la mitad del proceso. Vale, pero lo que queremos es que sea algo fácil de digerir, que sea algo que pueda hacer cualquier persona que no tenga una base teórica muy profunda. Claro, esa es la idea. Yo me imagino, por ejemplo, mi madre que tiene Por ejemplo, 70 años, pues ¿cómo le explicaríamos cómo caminar? ¿Qué tiene que hacer con su pie? Ya sabemos que una zancada no demasiado larga. exacto. ¿Y cómo apoya el pie? ¿Cómo busca? Respetar la fase de apoyo, primero talón, luego medio pie y luego la fase de propulsión. Mirada de frente, ¿vale? Esto es súper importante. Si miras para abajo, vas hacia abajo. Si miras para la derecha, probablemente te topes. Hay que mirar hacia donde quieres ir, la mirada de frente. Y fluir, no ir muy rígido de brazos, que hay que acompañar el movimiento. Si andas, si el tronco no acompaña, es como ya van a haber tensiones en el cuello y sería un poco así. Un paso no muy largo, estable, pisando con el pie recto, el segundo dedo al centro y sería un poco muy resumido el cómo caminar. Y bueno, yo lo definiría así globalmente. Me gusta. Y luego, por ejemplo, dentro de Velu, ¿cuál suele ser el mayor problema que te encuentras a la hora de la marcha? Me refiero, normalmente la gente fallará o en pie, o en glúteo, y en tronco. ¿Cuál suele ser el mayor problema? Sí, es dependiendo de... En Velu hay varios perfiles de deportista. Enfocándome, por ejemplo, en un deportista que busca rendimiento, habría que analizar muy bien si está utilizando toda la musculatura propulsora, los músculos más grandes como glúteo, cuádriceps, si hay una buena utilización de esa musculatura y bueno, pues ver también algo que valoramos mucho es el calzado. El calzado es súper importante. ¿Verdad que ese punto me parece muy bueno? Porque Sí. últimamente está muy de moda y la gente, si ha visto un poco Instagram o demás, Sí. andará liada. No sabrá si Sí. lo mejor será una zapatilla Nike o Adidas con toda la suspensión y demás, o un calzado más barefoot que busque un drop cero, que busque simular más el pie. Vale, aquí hay mucha leña. Aquí, como dirían en otros podcasts, esto es abrir un melón. El tema del calzado, hay que ser muy coherente con lo que tú vas a hacer, ¿vale? De nada sirve comprarte las zapatillas que lleva el keniata más rápido si luego tú no vas a volar, si lo que quieres hacer es otra cosa. Entonces, analizar el pie, ver cómo es tu pie, cómo te mueves y sobre eso elegir un calzado coherente con lo que vas a hacer. Sería la idea. Y acercarte a un profesional, no dejarte... Es que este color de zapatilla es más barato. Sí, yo eso lo veo muy bien, pero si luego te vas a meter 8 horas corriendo a la semana, igual no tienes que mirar el color, tienes que invertir en un análisis, por ejemplo, o de un profesional, un podólogo que te diga... yo siempre recomendaría que fuerais a un profesional deportivo, alguien que se dedique al deporte y que te analice con los sesgos del deporte, que te diga, oye, pues mira, considero que si no tienes buena dorsiflexión del talón, una caña alta igual te va a molestar. Me lo he inventado. Sí. Pero ver un poco cuál va a ser la mejor elección. Según el peso, es que esto es un melón, ¿eh? Según el peso del deportista va a necesitar más dureza de amortiguación o menos, según la distancia, según su experiencia. Algún corredor no se va a sentir cómodo con un calzado blando. No es lo mismo un corredor de montaña que de asfalto. Hay que ver todo muy bien antes de decir
este es tu calzado, porque en 10 minutos o en 20 minutos no vas a saber cuál es el calzado de la persona. E incluso con más tiempo también puede haber... Siempre va a ser mejor elección que elegir por el color, pero eso, Claro, si no puede ser que termines con un Ferrari, comprándote un Ferrari para meterlo por la montaña. Algo muy absurdo. Por ejemplo, hay gente que lo hace, pero porque igual pues no sabe muy bien a dónde va, o que me los encuentro, también los hay. Claro, es que el desconocimiento que tenemos todavía de esto es muy grande, la verdad. Y bueno, pues redes sociales un poco, si te dejas influir y no tienes una pequeña crítica de a dónde vas o que te dejas un poco llevar por la ola de la moda, pues puedes acabar con unas 5 dedos, una five finger, sin haber hecho una adaptación o con un pie que a lo mejor no necesita eso. No es dejarse llevar por la ola, es ver un poco qué quieres, a dónde vas y sobre eso tomar decisiones coherentes. Vale, y una vez que más o menos hemos definido la marcha, el siguiente paso sería la carrera. Me imagino que todo el mundo que nos esté escuchando debería ser capaz de correr, ya sea solamente porque se le escapa el autobús, ¿no? O ya por puro placer de salir a correr un sábado por la montaña o por asfalto, por lo que sea. Entonces, ¿qué también buscamos observar a la hora de hacer una buena carrera? ¿Cómo podemos diagnosticar si mi carrera está siendo eficiente? Vale, aquí ya lo que queremos es ir rápido. Y a la hora de la velocidad, pues entran factores como la fase de vuelo, por ejemplo. Hay que ver cuánto tiempo pasa el deportista en contacto con el suelo, si según su altura, su peso, está haciendo muchas cadencias a una determinada intensidad, ¿vale? Yo sé que esto no es concretar, pero es verdad que hay que mirar muchos aspectos. He aprendido que hay que mirar muy bien, si quieres correr rápido, qué necesitas tener, qué cualidades, qué propiedades y sobre todo, si me tuviese que quedar con algo, sería la técnica de carrera. Un corredor, lo que diferencia a un corredor rápido de un corredor que no sabe muy bien lo que hacer, es una buena técnica de carrera. Lo típico de alzar las rodillas, hacer un buen uso de la musculatura potente, glúteo, cuádriceps, propulsarte, un pie fuerte. Nosotros medimos mucho el stiffness, que es la capacidad que tiene de deformarse el tejido, ¿vale? Una persona muy blandita, así dicho un poco bruto, es una persona menos eficiente en la carrera porque su cuerpo tarda más en recomponer el tejido y en avanzar. Entonces, siempre un corredor que tenga una dureza y un tono muscular más medio, tirando a fuerte, siempre va a ser más reactivo, más al ataque y suelen ser personas más rápidas. En la carrera el peso influye muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues es como todo, cada día se va aprendiendo algo nuevo, se van haciendo nuevos estudios, lo que se daba por bueno hace 5 años, ahora ya se están viendo cosas nuevas. Y ahí estamos, en la investigación. Sí, señor. Sí. Vale, y una vez que tenemos marcha y carrera, es el turno de tu especialidad, ¿no? Que tú has dicho que has pasado muchas horas encima de la bici. Sí, pues también, ¿cómo le diría a un ciclista cuál es el estándar que busca a la hora de encontrarse cómodo encima de la bici? La bici, esto da para largo. La bici da para largo porque te puedes encontrar, ahora cada vez hay más variedad de prácticas de ciclismo. Te puedo hablar del mountain bike, del gravel, del cicloturismo, triatlón. Hay muchos tipos de bici y de ciclismo. Entonces, pues un poco más de lo mismo. Ver cuál es el ciclista que lo que quiere es pasárselo bien un ratico encima de la bici y ver el ciclista que va buscando un rendimiento, unos vatios y quiere mejorar eso. Y ahí hay que hilar muy fino y ver un poco equilibrio, ver cómo puedo mejorar un apoyo, una pelvis y ver cómo voy a dejar a esa persona encima de la bici. Depende mucho también la flexibilidad, cuánto puede inclinar el tronco. La bicicleta es una fase de sedestación que, bueno, pues hay que tener en cuenta la posición de la cabeza. Son 3 puntos de apoyo, los pies, la pelvis y las manos. Entonces hay que organizar muy bien a la persona según sus cualidades que le va a ir mejor para que vaya, sobre todo comodidad. Un ciclista que no va cómodo encima de su bici nunca va a tener rendimiento, porque me pasa con algunos triatletas que buscan aerodinámica, por ejemplo,
y buscan posiciones de mucha inclinación y, por ejemplo, pues su flexibilidad de cadera, su cuello no se lo permite y acaban con molestias cervicales, acaban con adormecimientos. Entonces, yo buscaría la comodidad dentro de unas palancas bien organizadas. Organizar a un ciclista es más fácil que a un corredor, ¿vale? El corredor es un trabajo más físico, de trabajo muscular, llamémosle así, y el ciclista es un trabajo más de postura, ¿vale? Sobre todo estoy refiriéndome mucho al cicloturismo. El ciclismo de montaña es más dinámico, te mueves más sobre la bici, te pones de pie en las bajadas, te mueves más y la postura no pasas tanto tiempo en la misma postura, pero un cicloturista puede estar hasta 3 horas sentado sin moverse de ahí. Buah. Muy repetitivo, muy cíclico, lo dice la palabra, y eso hay que hilar muy fino. Desde luego. Cada ciclista tiene una sensibilidad, hay ciclistas que la punta del sillín les molesta y otros que van bien como los pongas. Y sobre eso, pues yo uso tecnologías que me ayudan a colocar a los ciclistas, pero también busco mucho el feedback del ciclista, aunque la tecnología me diga yo le subiría el sillín 3 centímetros, que el ciclista me diga, oye, yo aquí me encuentro fenomenal, es que los vatios aquí ya he mejorado 30 vatios. Hay que verlo todo. Claro, ya tiene Sí. un indicador, te está dando un feedback al cliente o al ciclista de que va mucho mejor con sus sensaciones que con la ciencia. Sí, sí, yo miro mucho la cara del ciclista. Cuando hago un ajuste y los veo sonreír, me dice más que el programa, porque digo, te está gustando esa postura. Y efectivamente, luego pues el feedback después de salir del estudio, pues me hablan, oye Miguel, gracias, tal, y ya sé que ahí hemos hecho un trabajo de éxito. Sí, me gusta estar pendiente luego, después del estudio, de ver que todo ha quedado bien, me gusta que luego mantener una comunicación. Para mí es importante. Me habría gustado que cuando yo en mis tiempos de la bici me hice mis estudios biomecánicos, luego se hubiesen interesado por mí, de decir, oye Miguel, ¿cómo vas? ¿Te está funcionando? ¿Te duele la rodilla? Sí, me duele mucho. Me gustaría saber, sí que hemos hablado que la parte de marcha, tanto pie como cadera son fundamentales. ¿Cómo fortalecerías cada uno de esos apartados? ¿Cómo trabajarías, por ejemplo, el pie en cualquier persona? Yo, por ejemplo, tengo muchos clientes también que los veo que están muy desconectados de sus pies. ¿Qué puntos buscarías fortalecer en cada uno de ellos? Pues habría que ver el tipo de pie, ¿vale? Si esa persona tiene un pie funcional haciendo algunos test, si tiene un pie plano, si tiene... Ahí no me quiero meter mucho, Rafa, porque los podólogos están ahí y yo sé que no es mi competencia 100%, pero es verdad que lo trabajo. Y bueno, ver un poco el pie, si ese pie necesita un trabajo de fuerza o necesita otra cosa. Y pues, si vamos a lo de antes, si tuviera que decirte 3 cosas, contacto con me da igual, playa, césped, como estamos aquí ahora, un contacto del pie con el suelo, que haya una buena conexión, salticos, los saltos, aunque el médico te diga, no saltes, que tienes una hernia, se puede dosificar los salticos, se pueden hacer muy sutiles. Que tampoco tiene por qué ser saltar una distancia muy grande. Exacto. A lo mejor simplemente claro. Un pequeño salto y volver a caer ya sería suficiente. Claro, no es lo mismo correr 30 minutos de impacto que pedirle a una persona, hazme 6 salticos, que igual eso le va a mejorar mucho la reactividad de la fascia del pie y le va a ayudar a cualquier situación de un tropiezo yéndonos a una persona mayor, por ejemplo, sí. y casos así. Contacto de pie desnudo con la arena, el césped, me da igual, algún saltico y luego ver un poco los apoyos, de cuando tú te quedas en una pierna que hace el pie, ver un poco la fase de lo que hemos hablado al principio de si está andando con la orientación de los pies, pues ver un poco a dónde lo quiero llevar y se puede hacer algún trabajo básico con algún elástico, que a mí me gustan y yo los uso, y bueno, pues caminar de puntilla, es que ahí para fortalecer el pie hay un infinito, hasta recoger una toalla con los dedos de los pies, intentar agarrar cosas, hay trabajo, hay entrenamiento, en eso hemos evolucionado mucho. Genial, Sí. pues luego espero que la parte de los retos le Sí. pongamos uno muy chulo para los pies. Habrá reto, habrá reto. Y luego para la parte de los glúteos, que imagino que también encontrarán muchas veces debilidad en esos glúteos, ¿qué Sí. podemos ofrecerles para que empiecen a trabajarlo? Sí, glúteo es algo que se ve muchísimo,
¿vale? Por la vida que llevamos de silla. Mucho tiempo sentados, poco uso y el cuerpo decide que cuando algo no se usa, pues no sirve, no lo necesita. Ya que el cerebro es deficiente, si no lo utilizas, Sí. te lo quito. Sí, y bueno, pues trabajos de glúteos, pues dependiendo del nivel, de si hay dolor o no hay dolor y ver cómo empezar a trabajar el glúteo, pues incluso tumbado, meter algún puente de elevación de cadera en supino, estimular el glúteo con extensiones de cadera. Trabajo unipodal, trabajo una pierna, trabajos de estabilidad. Por ejemplo, en la biomecánica del ciclismo, una de las cosas que usamos para estimular glúteo es alejar la cabeza del glúteo, intentamos bascular, intentamos hacer como una inclinación, una palanca con la columna, y está demostrado que hay, con electromiograma y con estudios científicos, que cuando la cabeza baja un poco, si te lo permite la espalda, la musculatura de la espalda, se activa mayor proporción de glúteo al provocar una palanca. Entonces, eso se puede usar sin bici. Tú puedes coger, puedes quedarte a una pierna y siempre va a haber menos tensión en lumbar si no están los dos pies apoyados en el suelo. Entonces tú puedes alejar la cabeza hacia adelante como si te quisieras echar el pecho sobre la rodilla, sí, y eso estimula mucho el glúteo, ¿vale? Estás haciendo una extensión bastante natural, como si te agacharas, por ejemplo. Y yo el glúteo le daría caña a la población al 100% a diario, ¿por qué no? Verdad que eso yo también me lo encuentro, y imagino que tú también, tanto lo que hemos hablado de pies desconectados, pies dormidos dentro de un zapato, sí. Y los glúteos también totalmente adormecidos. La gente no sabe hacer una bisagra de cadera, no sabe hacer una flexión de cadera, no saben para qué se usa su glúteo. Porque no lo usan, no se hace, y cuando tú a una persona le dices muévete aquí y te das cuenta de que no consigue hacerlo como se podría hacer natural, ya te das cuenta de que esa persona ese movimiento no lo usa y hay que enseñárselo o intentar un poco mejorar ese patrón motor. Sí, pero es como todo, si no cocinas, pues no aprendes a cocinar. Está claro. Y el movimiento, pues yo lo veo a diario y tengo la suerte y me siento agradecido de poder estar un poco en ese camino, de ayudar a las personas a que aprendan y a tomar conciencia de que si se mueven mejor van a tener una mejor calidad de vida, un poco así. Muy cierto, de hecho lo hemos hablado también antes de la comida, que al ¿Sí? final, bueno, tú acabas de decir que cocinero, si no cocina, obviamente no aprende a cocinar, y el movimiento también te educa a moverte mejor. Sí. ¿Crees que las sillas, que ya sé que sí porque lo hemos hablado antes, pero para que la gente sepa tu opinión, ¿crees que las sillas nos están haciendo muchísimo daño como sociedad? Sí, sí, para mí es uno de los peores inventos del ser humano, la silla, porque te acomoda a algo que no es natural, ¿vale? Esa posición de 90 grados que no sabes qué vas a hacer con el cuerpo, que siempre te tienes que ir moviendo. Solo tenéis que tener el ejemplo de cuando vas conduciendo. Cuando llevas un ratito ya no sabes cómo poner el culo, te da el sueño, tu cuerpo te está avisando. Tu cuerpo te dice, sal de la silla. Y bueno, por no hablar de cuando metes la cabeza así un poco atrás, la morriña que te entra. Desde luego. Pues todo eso pues, bueno, la evolución, nunca han habido sillas, en la evolución del ser humano, ahora sí hay. Y bueno, es un tema pues que habría que tenerlo muy en cuenta. Sí. Porque bueno, en la bici vas sentado, pero te vas moviendo. Es un sentado distinto, los pies están en movimiento, te vas poniendo de pie cuando quieres hacer un esfuerzo, que eso ya te dice mucho. Cuando tú quieres hacer un esfuerzo encima de la bici, enseguida te agarras al manillar y tiras hacia adelante, quieres generar fuerza. ¿Por qué te vas para adelante? ¿Por qué no te quedas sentado? A lo mejor tu cuerpo no quiere estar sentado para hacer fuerza. Eso ya debería de decir, ¡ah! Y sonarte un poco la flauta. Pero para eso estamos nosotros, para empujar ahí un poco y hacer ver que hay que dedicarle menos hora a la silla e intentar cambiar cosas, que nos acerquen a estar mejor. Pues sí. A vivir mejor. Y además es verdad que para moverte mejor, muévete más, ¿no? Que al final tu cerebro siempre sabe mucho más de lo que nosotros creemos. Tú lo has dicho, al final sí. Si quieres subir una cuesta, tú solo estás sentado de forma activa, te inclinas hacia adelante, no sabes por qué lo haces, pero lo haces. Sí, para darte cuenta de lo poco que nos movemos, yo no considero que me mueva poco, pero en general, solo tienes que hablar con tu abuelo, si lo tienes, o con un familiar o una persona mayor, no tiene que ser un familiar, y que te cuente un poco cuando no tenía coche,
qué tenía que hacer para ir a trabajar o cuánto se movía, y para ello era natural, a lo mejor 1 hora en bicicleta o andando y otra hora para volver. Totalmente. Todos los días, eso a la semana son 14 horas andando. Y ahora eso no pasa. Ahora un deportista de élite entrena 20 horas y es un súper entrenaco, y a lo mejor eso antes lo hacía una persona sin darse cuenta, por necesidad. Ya te dirán, no, antes se vivía solo hasta los 40 años. No es así, no es así. Antes también habían personas mayores. No habían tantos avances, pero habían personas mayores también. Sí. Pues totalmente de acuerdo, Miguel. La verdad que me ha encantado esta parte un poquito más teórica, aunque también la hemos hecho práctica, pero como sabemos, al final el conocimiento no vale de nada si no se aplica. Exacto. Así que llegó la hora de los retos. Vale, Miguel, pues llegó mi parte favorita, la parte de los retos. No sé qué nos tienes preparado, pero si te parece, podemos hacerlo en 2 bloques. Uno para personas que estén empezando a conectar con su cuerpo y otro para gente que ya tenga experiencia. Vale, los dos pueden servir para cualquier tipo de público y bueno, son muy fáciles. Son facilitos que todo el mundo los puede hacer en su casa, como por ejemplo el primero sería hacer un trabajo de propiocepción anclándonos bien al suelo con el pie, que no se despegue en ningún momento, y haciendo una rodilla arriba, aguantando ahí bien fuerte, bien conectados, y cerrar los ojos y aguantar con los ojos cerrados, ¿vale? Ahí. Eso sería uno de los retos, aguantar unos 20-30 segundos por cada lado, ¿vale? Para sentir un poco y para conectar. Este me encanta, yo lo uso mucho y ya veréis, con los ojos cerrados cambia todo. Cuando quitas el campo de visión, pues un poco como esa introspección de qué está pasando aquí, cómo me coloco, dónde Correcto. estoy, cómo me muevo. Os invito a que lo hagáis, ya seáis deportistas de rendimiento o personas que simplemente quieren mejorar su coordinación. Y lo metería, el segundo sería con un poco de coordinación, una zancada de 180 grados, cambiando de plano. Sería tener de referencia como una pared y otra. Por ejemplo, nos vamos a mover aquí y queremos ir de una pared a la otra con la pierna que está adelantada, como hacer un giro y cambiar. Y en ¿Vale? la misma línea. Exacto. Y aquí lo que vamos a hacer es usar la mirada a un plano y a otro, usar los brazos, fluir y intentar, cuando ya lo tengáis dominado, darle velocidad. Se puede hacer muy divertido este tipo de zancada si Sin el apoyo. ahí, Buah. ¿vale? Invito a que lo probéis porque es chulo, es divertido y tocamos unos planos que no nos solemos mover y que estamos muy preparados para hacerlo. Desde luego que sí, pues espero que la gente lo pruebe. ¿Y dónde pueden encontrarte en redes sociales para mandarte los retos o preguntarte cualquier tipo de duda? Pues tanto en Belu Biomecánica como en Miguel Spin. Uso los dos perfiles de Instagram y bueno, estoy en Algorfa. Cualquier cosita en Google Maps también aparece Belu Biomecánica. Ahí estamos. Sí, señor. Muy buen centro, la verdad. Yo he estado, de hecho, estoy probando un pequeño reto y Miguel nos ha ayudado mucho y la verdad que noto la diferencia de manera abismal. Así que, Miguel, muchas gracias por eso también y por el tiempo que nos has regalado. Un auténtico placer. Gracias, Rafa.